La frontera caliente entre Río Negro y Chubut, aquí sobre la Ruta Nacional 40, el viceintendente de Lago Puelo, Alejandro Márquez, mientras esperamos que caminando tiene que llegar la columna de Lago Puelo porque no los dejan venir con los autos. Márquez, ¿qué opinión le merece toda esta situación? No, es una situación que ha sido anticipada a las autoridades provinciales respecto de las dificultades que genera la restricción de circulación entre Bolsón y Lago Puelo, que en su momento tenía o tiene una justificación en cuanto a que obviamente las medidas sanitarias de cada una de las provincias son en algunos casos diferentes, incluso la situación de contagio es completamente diferente. Nosotros tenemos obviamente mucha preocupación con lo que está pasando en Bariloche, pero creo que Bolsón también tiene una gran preocupación. Y en esta medida nosotros apoyamos todas las medidas que tome la ciudad de Bolsón, la localidad de Bolsón, de las restricciones y todas las medidas de control y seguridad que están estableciendo en su frontera norte con la ruta nacional. Mazón hizo referencia a que sería una propuesta inviable correr este retén hacia Villegas, que es lógico porque Chubut no puede poner un control policial en provincia de Río Negro. ¿No entendió la consigna que era este retén, ponerlo en Leleque? Yo creo que habíamos planteado nosotros oportunamente a través del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Gobierno de la provincia del Chubut, que lo más viable era poner un retén hacia el norte con Gendarmería Nacional y con las fuerzas que correspondieran, digamos, en una articulación que tenían que hacer los Ministerios de Salud y Seguridad de ambas provincias, junto con el concurso del Estado Nacional, y luego hacia el sur en la zona de Leleque. Evidentemente no lo interpretan, o es más fácil resolverlo de la manera que lo están haciendo, ¿no? Que es plantear la negativa, pero yo siempre soy un optimista. Creo que si nosotros trabajamos fuerte entre ambas localidades y hablamos con los gobernadores respectivos de ambas provincias, con las representaciones nacionales, diputados y senadores, con los cuales estamos intercambiando información y propuestas al respecto, y estableciendo los protocolos de seguridad sanitario respectivos, diciendo qué días, qué actividades y qué horarios, yo creo que más pronto que tarde se va a ir resolviendo esta cuestión, porque la afectación, no digo a la vida cotidiana porque está afectada por la pandemia, digamos, la afectación en cuanto a la posibilidad de continuar con una vida que permita el sustento de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comarca, me parece que es un elemento central que nosotros tenemos que poner en la mesa de discusión, sobre todo en la medida de que tiene que haber plena confianza respecto de cuáles son las medidas sanitarias que de un lado y del otro se están estableciendo. Ahora, Márquez, en la palabra del viceintendente de Lago Puelo, por lo que se desprende, ustedes están apoyando que los trabajadores de oficios puedan recorrer a través de esta frontera caliente, ingresar o egresar a trabajar, porque había una comunicación extraoficial del orden policial diciendo que desde Lago Puelo y del Hoyo les habían pedido al ministro Mazzoni que este control sea aún más duro. No, lo que se habló con el ministro de Seguridad es que existen múltiples pasos y fronteras que no están reguladas y que hay que controlarlas debidamente, y que tiene que establecerse un solo paso oficial, controlado, con todas las medidas de seguridad y sanitaria. No debería haber ningún tipo de inconveniente para que trabajadores de un lado y del otro, que son casos muy puntuales y específicos, con todas las medidas, con todos los controles, estableciendo, digamos, esa articulación entre los diferentes áreas del Estado municipal y provincial, pueda llevarse a cabo. Era más fácil Leleque, no tiene otra forma de pasar la gente que no sea por allí. Totalmente, y a ver, es más fácil decir que no y seguir todo como está. Yo entiendo el temor que existe con la pandemia, sobre todo las dificultades que plantee la posibilidad realmente de que avance la pandemia en nuestra región, que más allá de que estamos en una buena situación respecto de otros lugares del país y de las mismas provincias, es un temor cierto. La situación de incertidumbre e inseguridad va a continuar, digamos, durante un tiempo más, y lo que estamos haciendo está muy bien, pero tenemos que pensar de que hace 2 días el gobernador sacó un decreto de necesidad y urgencia de Chubut, el 333/20, donde determinados oficios y determinadas actividades son autorizadas con una serie de restricciones, y en todo caso en
en nuestra perspectiva, la unidad territorial, la integración territorial, familiar y laboral entre Lago Puelo y Bolsón y sobre todo con el resto de las localidades de la comarca andina, es un hecho que no puede ser excluido diciendo simplemente hay una frontera y son dos provincias diferentes. Me parece que comprendo las restricciones, interpretamos y acompañamos la necesidad de hacer todos los controles de seguridad que correspondan, pero creo que hay que ponerle inteligencia a ciertas opiniones como las de que Gendarmería no está en condiciones de asegurar los controles. Me parece que son palabras un poco arriesgadas por parte del Ministro de Seguridad, con el cual tengo excelente relación, pero la verdad en este punto no coincidió para nada. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Bariloche ya entró en una curva descendente, porque pasó una meseta y hoy son más los casos que se van curando que los casos que se van confirmando. También Bolsón no tiene circulación viral y no tiene ningún caso positivo al día de hoy y menos sospechoso. Esto abona la posibilidad de que los trabajadores puedan transcurrir esta frontera caliente. ¿Se va a quedar a acompañar el reclamo? Sí, vamos a escuchar a los trabajadores y trabajadoras, ver cuál es el petitorio y creo que con esta racionalidad que implica entender que estamos en una situación de total emergencia y excepción, ir pensando cómo ir acompañando también algo que es tan grave como la pandemia y que tiene que ver con la grave situación social y económica que están atravesando nuestros vecinos y vecinas y para los cuales no siempre tenemos respuesta. Así que la habilitación de determinadas actividades creo que es una decisión también del Gobierno Nacional y en la medida que estemos libres de la circulación viral comunitaria, como estableció las autoridades sanitarias nacionales, me parece que hay que pensar y reflexionar en este sentido, con todas las garantías para toda la población, pero también hay que ser inteligente y no decir simplemente no. Gracias. No, gracias a vos. Contundente la